había estudiado el texto, estaba con Samuel en la cama y estábamos leyendo la Biblia. Y justo apareció la historia de Jesús cuando fue a visitar a María y a Marta. No sé si os recordáis de esa historia, de lo que pasó. Bueno, pero en términos simples lo que pasó fue que, ¿cierto? Estaba María y Marta en su casa, habían recibido al Señor Jesús y María estaba sentada escuchando a su Señor, estaba escuchando a Jesús. Mientras Marta estaba haciendo las tareas de la casa, las tareas domésticas. Y como ve un poco esa injusticia, según ella dice, Marta le dice al Señor Jesús, no le dice ni a María, le dice a Jesús, dile algo, dile algo, que está ahí, está sentada y no está trabajando en las cosas. Y algo similar pasa con el pueblo de Dios, con el texto que vamos a leer y que después lo vamos a tratar más en profundidad. Así que voy a leer el texto. El texto es, Ageo, el capítulo 1 y 2 también, pero principalmente hasta el versículo 15, pero solamente voy a leer hasta el versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Dice, el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos. Considerad bien vuestros caminos. Considerad bien vuestros caminos. Bueno, si pasas a la siguiente. Bueno, el texto que, como les decía, que vamos a estudiar es en Ageo. Y puse como título un llamado de este profeta a las prioridades. A las prioridades. Y tiene dos puntos importantes que decía, considerad bien vuestros caminos, como habíamos escuchado, y yo estoy con vosotros. Ese es como el subtítulo, podríamos mencionar. Pero el tema que quería compartir es un llamado a las prioridades. Y quería comentar un poquito del contexto de este texto, ¿cierto? Ageo estaba viviendo cerca del año 520 a.C. Y él es considerado dentro de los profetas menores. Y el pueblo de Israel había vuelto del exilio de Babilonia, el pueblo remanente ya había vuelto. Y tenían la esperanza de poder restaurar su vida, ¿cierto? Y empiezan a volver a sus casas y empiezan a trabajar en ellas. Y teniendo en consideración que habían intentado construir el templo de Dios una y otra vez, y en ocasiones no funcionaba. Y este templo seguía en ruinas. Y es acá donde se levanta a este profeta. Si puedes pasar a la siguiente. Entonces, acá vemos, dentro de los primeros puntos de este texto, que se ve el diagnóstico de la situación, el diagnóstico de lo que estaba pasando con el pueblo. Y se puede resumir en esa frase, considerar
vuestros caminos, considerar vuestros caminos. Dios, por medio del profeta Ageo, estaba hablando a personas específicas. Habíamos escuchado a Zorobabel, ¿cierto?, que era el gobernador, y por otra parte a Josué, el sumo sacerdote, para que el pueblo vaya reaccionando. Entonces, Dios utiliza a este profeta Ageo como un mensajero para llevar la palabra de Dios a estas personas que estaban encargados, a los líderes del pueblo. Y les presenta esta situación, lo que estaba viviendo. Les muestra el diagnóstico de lo que estaban viviendo. Si nos imaginamos la escena, se podría decir, es que las personas estaban construyendo en sus casas, estaban en este pueblo que estaba creciendo, estaban mejorando su estilo de vida, se estaban acomodando cada día más. Y incluso dice la palabra atesorar, es como que cada uno estaban cada día mejor, o sea, cada uno iba por lo suyo. Pero por otro lado, iban caminando por esta ciudad, se podría decir, y ven el templo que estaban las piedras, que estaba ahí, estaban tiradas. Estaba todo como las ruinas. Y ellos, al caminar por este pueblo, seguían pasando y viviendo eso. Y se fueron acostumbrando a esta situación. Y el tema fue que, dice la palabra, que cada uno estaba a lo suyo, ocupado en sus propios hogares, en sus viñas. Pero la casa del Señor estaba desolada. Y es ahí que Dios levanta a este profeta, Ageo, como un hombre también que va a mostrar la palabra de Dios, pero también un hombre que vivió en ese contexto, que también la palabra era para él. Y si pasas a la siguiente, podemos ver todavía no era ese, pero que el sumo sacerdote, ¿cierto?, era Josué y que el gobernador era Zorobabel. Y es ahí que dice así el texto, Ageo 1:2, dice, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea edificada. La mentalidad que estaba instalada en este pueblo era, no es que no lo vamos a hacer, no es que no lo queremos hacer, sino que no lo queremos hacer ahora. Ahora no es el momento, ya lo haremos después. La prioridad ahora es construir nuestras casas, pero lo del Señor lo dejaremos para después. Por lo tanto, empezaron a procrastinar, una nueva palabra como una procrastinación desenfocada. Probablemente se justificaban, tenemos muchos problemas ahora, acabamos de llegar, la economía está difícil, están los enemigos, cuando las condiciones mejoren, ahí mejor vamos a construir el templo. Y es algo como familiar ese dicho, ¿cierto? No sé si han escuchado a personas, o quizá uno mismo ha dicho, no, las cosas después lo voy a hacer. No, después lo voy a hacer, las cosas del Señor después. Y es Dios ahí mostrando esta problemática, que había un error en las prioridades de las personas. Si pasas a la siguiente, creo que debería estar el texto. Bueno, no lo puse. Bueno, y es aquí donde en Ageo 1, 3 y 4 dice lo siguiente. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas? ¿Artesonadas? O sea que estaban ya limpias, bonitas, ¿cierto? Que estaban con adornos. Mientras esta casa está desolada. Como dicho en otra forma, ¿cierto? Dios estaba lanzando como un martillo con esta pregunta a la conciencia de las personas diciendo, bueno, estáis muy ocupados con lo vuestro, pero
¿No estáis descuidando lo que es de Dios? Y que te estás acercando a Dios. Por lo tanto, Dios está haciendo con esta pregunta y con este mensaje un diagnóstico espiritual al pueblo. Que las prioridades que tenía este pueblo estaban invertidas. Recordemos que este era el pueblo remanente. Ellos no eran malvados, no es que estaban siendo idólatras, no estaban haciendo ateos en ese momento. Habían buscado las cosas de Dios, se habían ido de Babilonia, de la comodidad que podían tener allá, y volvieron a su lugar para adorar a Dios. Pero lo que vemos acá, por lo menos eran creyentes desanimados, que estaban autocentrados en sí mismos, que se miraban a su ombligo, se podría decir. Y es por eso que Dios manda a través del profeta Ageo a decir: meditad bien sobre vuestros caminos, meditad bien o considerad bien vuestros caminos. Considerad seriamente cómo os está yendo en la vida. Y es un llamado de Dios por medio del profeta a reflexionar. Y no solamente queda con esto, sino que les dice las consecuencias también de por qué estaban viviendo de tal situación. Dice que sembraban mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Es como tener un bolsillo, ¿cierto?, que va y nunca se llena, como que cae, se desperdicia todo. Y es una descripción muy gráfica, porque es como que las personas que estaban trabajando como locos, como así, trabajando, ganando dinero, no les rendía el dinero. Sembraban, pero la cosecha era mediocre. Decían, comían y bebían, pero no era suficiente. Y Dios les dice por qué estaba pasando esto. Porque ellos estaban postergando la adoración. Ellos no se estaban acercando a Dios, no lo tenían como una prioridad. Lo estaban postergando. La importancia que tenía el templo. El templo en sí no era algo como solamente una construcción, sino que el significado que tiene es que ellos estaban dejando de lado a Dios, estaban dejando de lado la adoración a Dios, porque ese era el lugar donde las personas se acercaban a pedir perdón, a adorar, a entregar sus ofrendas, a tener una relación con Dios, porque era ese lugar, un lugar especial donde Dios mismo se había demostrado que era la presencia manifiesta de Dios en la tierra, una presencia especial. Y es por eso que les dice que los llama a reflexionar. Por eso decía que el fruto de su trabajo no prosperaba, porque la prioridad no era Dios. Por lo tanto, vemos que es Dios haciendo, ¿no es cierto?, tomando esta acción de que el pueblo no prosperara como un llamado de atención también para el pueblo, para que se acercara a él. Y ahí es donde quería leer este texto de un comentarista que es Matthew Henry, que decía con respecto a estos versículos, dice: si trabajamos solo para la comida que perece, como aquí los judíos, corremos el riesgo de perder nuestro esfuerzo. Pero estamos seguros que no será en vano en el Señor, si trabajamos por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, si trabajamos solo para la comida que perece, nuestros esfuerzos no van a servir. Pero si trabajamos por la comida que da vida eterna, se va a permanecer. Y lo bueno de que esta situación es que mientras el pueblo de Dios estaba siendo descuidado, Dios muestra su cuidado con el pueblo. Y lo muestra no solo advirtiéndoles, mostrándoles el diagnóstico, sino también los muestra con el segundo punto, que les entrega una promesa, que es: yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros.
Y esta primera parte de este segundo punto, hay un llamado de acción de Dios para el pueblo. Y le dice, vayan a edificar, tomen las maderas, porque así pueden estar con Dios, pueden empezar este lugar a la adoración. Entonces hay una corrección amorosa por parte de Dios. Es como un padre que disciplina a sus hijos de forma amorosa cuando se desvían para que puedan volver al camino. Así que no es siempre, pero muchas veces puede pasar de que si algo anda mal en nuestras vidas espirituales es porque nosotros nos hemos alejado de Dios. No siempre es así, pero puede ver algo como que, y esto es uno de los casos que ha pasado. Así que es un llamado de Dios a recordar la importancia que Él tiene para nuestras vidas. Y esto es importante porque nosotros a veces vivimos muchas experiencias, a veces que estamos con nuestra alma que está decaída, que empezamos a afanarnos por las diferentes circunstancias del día a día y nos preocupan más, ¿cierto? Pasamos más tiempo en resolver problemas urgentes, ¿cierto? O que son importantes, pero a veces nos olvidamos de las cosas de Dios. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo. No es que construir las casas, ¿cierto? No es que construir y adornar sus casas sea algo negativo. No, todo lo contrario, es algo positivo. Pero si eso está alejado de Dios, si no estoy dejando de lado la adoración a Dios, estoy dejando de lado mi pedirle perdón a Dios, ¿cierto? Mi relación con Dios, eso va a quedar como nada. Y eso nos va a traer cada día más una separación, una vida espiritual que no va a satisfacernos. Por eso les decía que Dios les está llamando por medio del profeta Ageo a poder retomar sus prioridades. Y es por eso que dice en Ageo 1, 7 y 8, que dice, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Así que es un llamado a colocarse manos a la obra, a trabajar, y que es Dios rectificando lo que el pueblo estaba realizando. Y esto también es un llamado al perdón, porque le está diciendo, reedifiquen mi casa, que está llamándolos a perdonar el pasado y que puedan volver a servir a Dios. Es un llamado al servicio. Así que es un ánimo que Dios llame nuevamente, nos llama una y otra vez en cuidado amoroso. No nos deja de lado, nos está llamando constantemente. Y hoy también es una de las formas en que nos está llamando a poder servirle, a colocar las manos a la obra, a trabajar en la madera, a trabajar en el templo. Y a poder estar en la presencia de Dios. Y así poder restaurar la relación con Él. Así que restaurar, reconstruir el templo, en términos actuales podríamos decir es como restaurar nuestra relación con Él. Restaurar la adoración que Él merece, como la prioridad en nuestras vidas. Y esto está conectado también con la promesa de su presencia, cuando dice, yo estoy con vosotros. Cuando el pueblo de Dios empezó a recibir esta palabra, obedeció. Dice que ellos se obedecieron la voz del Señor. En Ageo 1:12 dice, y Zorobabel, sí puede seguir, y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado.
obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Y temió el pueblo delante del Señor. Por lo tanto, este pueblo, los líderes, fueron restaurados. Tuvieron la convicción en el corazón de poder nuevamente actuar en consecuencia con lo que estaban viviendo. Ya no se justificaron más. No tuvieron más excusas de decir no después, sino que se pusieron manos a la obra y le dieron prioridad a lo que tenían que darle prioridad. Así que nunca es tarde para obedecer a Dios, tanto en lo personal como de forma colectiva. Como iglesia. Si como iglesia no estamos, ¿cierto?, dándole prioridad a las cosas del Señor, a la obediencia, ¿cierto?, nunca es tarde para retomarla. Nunca es tarde para retomar la adoración al Señor y servirle. Y esto se ve en forma especial en el versículo 13 del capítulo 1, cuando se nos muestra y se nos dice que entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Qué promesa tan maravillosa. Yo estoy con vosotros, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Qué maravilloso que Dios nos diga eso, yo estoy contigo. No estás solo en la tarea que tienes que realizar. Yo te voy a acompañar en la tarea que tienes que realizar. No lo vas a hacer solo. Eso es lo que le estaba diciendo al pueblo. Yo estoy contigo cuando tú haces esto. No estás solo. Esfuérzate, esfuérzate. O ánimo, como dice la otra versión. Porque realmente cuando estamos trabajando en la presencia de Dios, nuestros ánimos, nuestros esfuerzos son recobrados. Por eso es un llamado a rectificar el camino, a poder trabajar en su obra. Y esa promesa que Dios nos entrega es que no solamente está aquí, sino que es una promesa que Él ha dado en forma constante, a través de los tiempos. Se la ha dado a Moisés, se la ha dado a Josué, a Gedeón, ahora a Ageo, y después la sigue entregando. Así que cuando nosotros ponemos la prioridad en Dios como lo más importante, Él afirma: yo estoy contigo, yo estoy con vosotros. Es por eso que te puedes esforzar. Y eso nos recuerda, ¿cierto?, el texto de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas las cosas serán añadidas. O Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, la presencia de Dios acompaña a quienes le obedecen. Nos acompaña. Y sabe que es lo mejor para nosotros. Es así que podemos ver la gloria de Dios en esto. Y viendo algunas observaciones, sí, ahí puse algunas observaciones y puentes. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver algunas cosas que podemos sacar con respecto a este texto. Primero, ser como Ageo, un siervo y un profeta. ¿En qué sentido? Ageo actúa como un representante de Dios, anunciando la palabra al mundo. Y al mundo y especialmente para su pueblo. Es así que al colocarnos en los zapatos de este Ageo, él también se benefició de la palabra que había recibido por medio de Dios. Porque también fue de ánimo para él. Ver de ánimo para él que estaba el pueblo sirviendo a Dios. Y en ese sentido nosotros también podemos ser usados para servir al reino. Tanto
al compartir con otros, a hablar la palabra, incluso al trabajar. Una segunda observación tiene que ver con el templo. Recordemos que el templo, ¿cierto?, de Dios en ese momento era un lugar especial. Pero ahora no se nos dice que nosotros somos el templo de Dios. Eso dice en 1 Corintios 6, 19. Quizás en el tiempo de Ageo había un templo físico, pero ahora nosotros, dice, que los creyentes, los que hemos sido transformados por el Espíritu Santo, somos morada del Espíritu Santo. Somos tabernáculo. Está tabernaculizando como lo estaba haciendo en ese momento. Por lo tanto, también es un llamado, como observación, a embellecer el templo que Dios nos ha dado, embellecer nuestra vida. ¿Y qué mejor de forma de embellecer? Es estar cerca de Dios, es buscarle a Él, es tener una vida apasionada por Dios, apasionada por el Evangelio, una vida que sea de acuerdo a Él, que lo que más nos apasione y nos motive sea estar con Él en la adoración. Otra observación que podemos hacer es respecto a la iglesia. La iglesia también pasa a ser la unión del templo, sobre todo la iglesia universal, católica, que está por todo el mundo, que es el medio que Dios utiliza para llegar al mundo, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, así como el pueblo tenía que reconstruir el templo juntos, también nosotros somos llamados a edificar la iglesia actual, la iglesia invisible, y también la iglesia local, porque es el medio que Dios utiliza para que nosotros podamos llegar al mundo. Por lo tanto, también es un llamado a embellecer, a trabajar en la iglesia, a trabajar en esta iglesia presbiteriana Fe y Vida. Es un llamado para nosotros a decirnos que Él está presente cuando nosotros le servimos, cuando nosotros nos enfocamos en sus cosas. Somos un llamado justamente a estar apasionados por Él, apasionados por el Evangelio nuevamente. Y claramente también este texto es maravilloso porque nos conecta con Cristo. Ahí puse varias cosas, que primeramente Ageo nos lleva a Jesucristo como siervo fiel, porque hace un hilo conductor. Cuando dice que Zorobabel, le hace la promesa a Zorobabel en el capítulo 2, lo está llamando el siervo humilde, o sea, el siervo fiel. Y está llevando a la figura de Cristo. También porque Zorobabel, si vosotros veis en los textos, por ejemplo, en Mateo, Zorobabel era parte de la ascendencia de Jesús. Entonces, cuando le está diciendo Ageo a Zorobabel que va a tener una promesa inmensa en él, también se está refiriendo a Jesucristo como el descendiente de él, como quien tiene autoridad. Y eso también lo repite en el versículo 23 cuando dice: te pondré como anillo de sello, porque yo te escogí, dice Jehová. O sea, le está dando a Jesucristo no solamente una condición de siervo fiel, sino también como rey, como alguien que tiene autoridad. También Jesús encarna la presencia de Dios en forma perfecta. Recordemos cuando Él dijo: yo estoy con vosotros, yo estoy con vosotros. Esa promesa se hizo en forma física y presente en Jesucristo, porque se cumple literalmente en Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Así que cuando Ageo estaba diciendo esta promesa, que yo estaré con vosotros, también la está diciendo mostrando a Jesucristo, porque Jesucristo es quien encarna la presencia de Dios. Así que es por eso que podemos ver en Jesucristo la presencia de Dios, la presencia de Dios.
Y esto nos vuelve atrás, un poco atrás, al decir el tema de la iglesia. Porque recordemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, nosotros ahora somos los representantes. El cuerpo de Cristo, los representantes, haciendo presencia de Dios, la presencia de Cristo en la tierra. Entonces, si yo me acerco a alguien, estoy manifestándome como el cuerpo de Cristo. Pero no solo, sino también como iglesia. Si nosotros nos acercamos a personas que están pasando dificultades, que tienen sus prioridades equivocadas, ¿cierto? Que están pasando por diferentes situaciones, es ahí donde nosotros podemos manifestar la presencia de Dios. Y también podemos ver que Jesús es quien transforma el templo. Él es quien, al entregar su vida, es que nos dio vida eterna. Y pasa, ¿cierto?, juntamente con el Espíritu Santo, a reconstruir el templo. Y ahora nosotros pasamos, los creyentes, los que hemos sido transformados por el Espíritu Santo, pasamos a ser el templo de Dios. Así que también no solamente quedamos ahí con Jesucristo, sino que Jesucristo también nos enseña a retomar las prioridades. Tal como lo hizo Ageo, el Señor Jesús también lo hizo así. Y es ahí que quiero retomar justamente a la historia que comentamos al principio, que es cuando estaba Marta y María. Jesús, al igual que Ageo, estaba llamando de forma amable, de forma querible a Marta y a María, cuando dice, respondiendo el Señor Jesús, ¿cierto?, le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Así que Jesucristo, también le enseña a Marta a volver a sus prioridades. No es que no tenía que limpiar la casa, ordenar las cosas, preparar para los invitados, pero sí el momento no era necesario. El momento era para estar con Jesús. Por eso decía, María ha escogido la parte buena, la parte que era de bendición. Y eso no le será quitado, no le será quitado. Así que María había priorizado bien en ese momento. Y Jesús encaminó la prioridad de Marta para recordar lo que es relevante. Así que Jesús también nos enseña a poder retomar estas prioridades. Y en términos prácticos, somos llamados, ¿cierto?, a hacer diagnósticos en nuestras vidas. Es algo práctico. ¿Cómo está mi vida? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Cómo lo veo a través de la palabra? Es un llamado también a considerar, ¿cierto?, nuestros caminos, a meditar cómo está mi vida, todas las partes de mi vida. Quizás hay áreas que están mucho más cerca, ¿cierto?, del Señor, otras que están menos, pero nos llama a meditar, a observar, a entregárselas al Señor. No es que todo está mal, porque el Señor ya nos ha ido transformando, pero al mismo tiempo el Señor nos puede seguir transformando, porque este va a ser un proceso que tenemos hasta el resto de nuestras vidas. Por eso es un llamado a meditar, a considerar nuestras vidas, considerar nuestros caminos, considerar bien nuestros caminos. También es un llamado, cierto, de forma práctica, a poder anunciar el mensaje de Dios. Tal como Ageo lo pudo realizar, también quien se benefició del mensaje que recibió por parte de Dios, también nosotros somos llamados a recordar esto, de que podemos compartir del mensaje de Dios a todo el mundo. También es un llamado a servir con el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo fue el siervo escogido, quien tuvo el anillo de sello del Padre que ha venido. Él es quien está con nosotros, quien nos despierta, quien nos alienta, nos fortalece. Por lo tanto, al considerar
que tenemos como ejemplo a Jesucristo es que es un llamado a reconstruir el templo espiritual, amar su presencia, servir a la iglesia, buscar primeramente el reino de Dios. Así que este texto nos llama y el profeta Ageo nos llama también a nosotros a examinar nuestra vida, retomar nuestra devoción a Dios y confiar en sus promesas. Así que si en algún momento estás decaído, decaída, qué mejor que ir a la presencia de Dios. Llora, entrégate a Él, convérsale todo lo que necesitas conversar, sé abierto y comparte. Y no solamente con Jesucristo, sino que también busca a otros. Busca al cuerpo de la iglesia. Busca a los que también son templo de Dios. Porque ahí es donde nosotros también podemos acercarnos a Él. Así que es un llamado, ¿cierto?, a no ser procrastinadores en ese momento, y es un llamado a acercarnos a Dios. Es un llamado a acercarnos a la iglesia. Y nosotros también como iglesia es estar viendo las necesidades. Tal como estaba pasando en ese momento, ese diagnóstico, no necesariamente que tenemos que ir a juzgar todas las cosas, pero podemos ver y observar lo que están viviendo las personas y así acercarnos, ser proactivos en ese sentido. Tal como Jesucristo lo fue, como el siervo, como el Señor que tiene autoridad. Así que nosotros podemos considerar nuestros caminos y Él nos perdona, es paciente con nosotros, va repitiendo una y otra vez. No sé cuántas veces lo ha repetido conmigo y lo sigue repitiendo, y eso yo me alegro, me emociono, porque como el Señor, así como el pueblo de Dios, se ha acercado a nosotros. Como un llamado, considera tus caminos. Vuelve a Él. Y esto es lo más bonito. Dice, y yo estoy con vosotros. Y yo estoy con vosotros. Amén. Oremos al Señor. Señor Santo, Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de retomar sus caminos, Señor, de considerar nuestras vidas. No solamente de la forma individual, sino también como iglesia. Muchas gracias porque este es un llamado de amor hacia nosotros, un llamado de amor a mí, Padre amado, de la paciencia que me ha tenido y de ir hacia usted, porque usted está con nosotros, está conmigo, Padre. Muchas gracias por Jesucristo, porque Él encarna en forma perfecta el siervo perfecto y quien tiene autoridad. Así que muchas gracias, Padre Santo, por este día que nos ha dado y por su palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.